La empleada que llevaba el anillo del multimillonario. Había una cosa que Valeria nunca dejó de hacer, incluso en los días en que no tenía dinero para comer, tocarse el anillo que colgaba de una cadena fina alrededor de su cuello. Un anillo de oro con una piedra verde oscura que su madre le había dejado antes de morir, susurrándole al oído que algún día ese anillo le revelaría quién era en realidad. Valeria nunca entendió lo que eso significaba. Hasta aquella tarde de octubre, cuando limpió el escritorio de Rodrigo Castellanos y lo vio a él, el hombre más poderoso de la ciudad, mirando ese anillo con ojos que no sabían cómo esconder el dolor. Valeria tenía 28 años y cargaba sobre sus hombros el peso de una vida que nunca le había dado tregua. Había crecido en un pequeño municipio del norte, en casa de su abuela, después de que su madre muriera de una enfermedad que no pudo costear. No conoció a su padre. Su madre siempre decía que él era alguien que no podía quedarse, sin explicar nunca más. Esa respuesta incompleta fue el hueco más grande en el corazón de Valeria, un hueco que aprendió a llenar con trabajo, con esfuerzo, con orgullo propio. Estudió limpieza industrial, consiguió trabajo en una empresa de servicios generales, y por obra de una recomendación casi milagrosa, terminó asignada al piso 42 del edificio Castellanos, la sede de uno de los conglomerados empresariales más grandes del país. Rodrigo Castellanos era lo que la gente llama un hombre hecho a sí mismo, aunque esa descripción siempre ignoraba lo que había destruido por el camino. Tenía 53 años, cabello gris en las sienes, manos que sabían firmar contratos millonarios y una soledad que ningún lujo había podido disfrazar. Había construido su imperio sobre decisiones frías y precisas, pero guardaba en el fondo de su memoria un error que no tenía precio: la noche en que eligió el dinero sobre una mujer que lo amaba, y que se fue sin decirle que estaba embarazada. El primer mes, Valeria y Rodrigo casi no se cruzaron. Ella llegaba a las 6 de la mañana, cuando él aún no había llegado, y barría, tapizaba, ordenaba ese mundo de cristal y madera pulida con la misma dedicación que ponía en todo. Sus compañeras de trabajo la apreciaban porque nunca se quejaba, porque siempre ayudaba, porque tenía una dignidad tranquila que imponía respeto sin pedirlo. Pero en el interior, Valeria luchaba. El alquiler subía. Su hermano menor, Eduardo, necesitaba medicamentos que ella apenas podía pagar. Había noches en que se quedaba dormida con la calculadora en la mano, sumando y restando una realidad que nunca alcanzaba. Fue en una de esas mañanas difíciles cuando Rodrigo llegó antes de lo habitual al despacho. Valeria estaba arrodillada recogiendo unos papeles que se habían caído de la papelera, y cuando se incorporó, el anillo de su cadena se balanceó hacia afuera del cuello de su uniforme. Fue solo un segundo, pero ese segundo le bastó a Rodrigo para detener todos sus pasos, para olvidar a dónde iba, para sentir que el piso se movía debajo de sus pies. Porque ese anillo, con esa piedra verde oscura con una pequeña grieta en el borde, era el mismo que él le había regalado a Elena Vargas hacía casi 30 años. El mismo que creyó haber olvidado para siempre. Valeria notó que el señor Castellanos la miraba de una forma extraña, y asumió que había hecho algo mal. Se disculpó, guardó el anillo dentro del uniforme, y salió del despacho con paso apresurado. Rodrigo se quedó solo en medio de esa oficina que de pronto le pareció vacía de una manera distinta. Llamó a su asistente y pidió el expediente de la empleada de limpieza del piso 42. Cuando vio el nombre completo, Valeria Vargas, y la ciudad de origen, algo dentro de él se rompió en silencio. Los días que siguieron fueron los más extraños de la vida de Valeria. El señor Castellanos empezó a saludarla. Luego empezó a preguntarle cómo estaba. Después, de manera discreta, ella encontró que sus condiciones laborales habían mejorado, le asignaron un horario mejor, le subieron el sueldo sin explicación oficial, y recibió un bono inesperado que cubrió exactamente los medicamentos de Eduardo. Valeria no era tonta. Desconfiaba. Las personas poderosas no hacen el bien sin querer algo a cambio, eso lo había aprendido a las malas. Se lo dijo a su amiga Carmen con amargura, y Carmen le dijo que a lo mejor simplemente era un hombre bueno. Valeria se rió de eso con una tristeza que no podía nombrar. Un martes, Rodrigo la esperó al salir de su turno. Estaba en el lobby, sin corbata, sin la armadura de su cargo. Le pidió disculpas por haberla seguido sin decirle nada. Le explicó que conocía a su madre. Y cuando Valeria quiso marcharse porque eso le sonaba a cuento, él dijo el nombre completo de Elena Vargas, describió el lugar donde vivía,
Describió la forma en que ella tocaba el anillo cuando estaba nerviosa, exactamente como Valeria lo hacía ahora mismo sin darse cuenta. Valeria se quedó fría en medio del lobby de mármol, rodeada de gente que no sabía que en ese momento el mundo de una mujer estaba partiéndose y rearmándose al mismo tiempo. No fue fácil. Nada de lo que vino después fue fácil. Valeria pasó noches enteras entre la rabia y el llanto, porque ese hombre que ahora aparecía con la verdad en la mano también era el mismo que había abandonado a su madre sin saber que la dejaba embarazada, el mismo cuya ausencia había dado forma a una infancia de carencias, de silencios, de preguntas sin respuesta. No quería su dinero. Se lo dijo con todas las letras. No quería que le comprara el dolor que ya había aprendido a cargar. Lo que quería, aunque tardó semanas en admitirlo en voz alta, era entender. Quería saber si su madre había sido amada, aunque fuera por poco tiempo. Quería saber si su origen tenía algo de luz, además de todo lo que le había costado. Rodrigo no intentó justificarse. Fue el mayor signo de inteligencia emocional que había tenido en su vida. Se sentó frente a ella, en una cafetería sin lujos que Valeria eligió para que el escenario fuera suyo, y habló. Le contó la historia completa, sin omitir su cobardía, sin limpiar su imagen. Le contó cómo Elena lo había amado con una generosidad que él no supo merecer. Lloró. Un hombre de 53 años, acostumbrado a controlar todo, lloró frente a la hija que no sabía que tenía, en una cafetería de barrio, un miércoles por la tarde. La transformación no fue instantánea ni perfecta. Pero fue real. Valeria no lo perdonó de golpe porque el perdón verdadero nunca funciona así. Lo fue dejando entrar de a poco, como quien abre una ventana que lleva años cerrada, primero solo un poco de aire, luego algo de luz, luego el paisaje completo. Rodrigo, por su parte, aprendió algo que ningún negocio le había podido enseñar, que la reparación verdadera no se hace con dinero sino con presencia, con paciencia, con humildad sostenida en el tiempo. Eduardo, el hermano de Valeria, dijo algo una noche que resumió todo mejor que cualquier discurso. Dijo que el anillo había cumplido su promesa. Que su mamá siempre supo que ese pequeño objeto de oro y piedra verde oscura era el hilo que unía lo que el tiempo había separado. Y que había esperado pacientemente al cuello de Valeria, viaje tras viaje, piso tras piso fregado, madrugada tras madrugada, hasta encontrar el momento exacto en que tenía que moverse. Valeria siguió trabajando. No porque lo necesitara, sino porque el trabajo era parte de quien ella era, y nadie le iba a quitar eso. Pero ahora trabajaba con algo nuevo en el pecho. No el hueco de antes, sino una respuesta. Una historia completa. Y aprendió, a sus 28 años, que los orígenes rotos no definen el destino, que la identidad no depende de lo que otros eligieron hacer o dejar de hacer, y que a veces la vida esconde sus respuestas más profundas en los lugares más inesperados, esperando el momento en que estemos listos para recibirlas. Si esta historia te llegó al corazón, si en algún momento te viste a ti mismo en Valeria, en ese esfuerzo silencioso, en esa dignidad que no se dobla, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Porque aquí contamos historias de personas reales, de emociones reales, de esas vidas que no aparecen en los titulares pero que merecen ser escuchadas. La próxima historia podría cambiar la manera en que ves el mundo. No te la pierdas.